para otros distritos y para otras provincias. Sí quisiera de nuevo saludar esta iniciativa tanto de Robert como de Tito por haber y por iniciar seguramente un programa que va a tener que mantenerse de cara también a la consulta popular que vamos a tener. El tema que me ha sido asignado es sobre la coyuntura nacional. Yo he enviado un documento que, más que un documento de redacción propia, lo que pretendía hacer es un documento de base y de datos brutos, ¿no? Para eso utilicé algunas fuentes, tanto de prensa escrita como fuentes estadísticas oficiales, etc. Y aquí quiero hacer el siguiente señalamiento, ¿no? Los datos, los hechos en el mundo no se interpretan solos. Y esa es la batalla que en estos momentos la derecha ha, entre comillas, ganado, por lo menos ha hegemonizado. Todos sabemos de los problemas de inseguridad que vive el Ecuador. Ahora, ¿cómo interpretar esos problemas? ¿Cuáles son las causas? Y ahí la derecha tiene los argumentos falaces, los medios de comunicación hegemónicos, etc. Nosotros tenemos que entender de que esos hechos pueden ser interpretados como una realidad más objetiva de lo que sucede. Por ejemplo, se han destinado menos recursos para la seguridad ciudadana. Por ejemplo, empezó el viraje ideológico del expresidente Moreno, que llegó con una tendencia y unificó el Ministerio del Interior o el Ministerio de Gobierno en este plan de reducción del Estado. Y todo esto trajo una incapacidad del Estado de poder mejorar la situación carcelaria, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nosotros argumentos y razones que en alguna forma interpretan lo que sucede en el mundo. Entonces estos argumentos falaces de que los GDO, de que el narcotráfico lo dejó Correa, etcétera, sin ningún sustento, ya se derrumban, porque nosotros estamos dando datos objetivos de lo que sucede. Entonces, en esta dinámica, yo he elencado de la coyuntura del Ecuador cinco grandes subtemas que aquejan y que yo catalogo como una crisis multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque recorre transversalmente diferentes áreas del quehacer nacional. La seguridad, crisis del orden público, la fragilidad institucional que se refleja en crisis democrática y judicial, en lo que tiene que ver con la economía política, economía, pobreza y expectativas de cara al desarrollo, un desarrollo que no llega. Nosotros, el Ecuador salió del camino del desarrollo hace cerca de 9 años, con el viraje ideológico del expresidente Moreno y con la vuelta a las políticas fondomonetaristas. Y finalmente la participación ciudadana y la legitimidad democrática. En seguridad, militarización y orden público, ¿qué se puede decir aquí? El 2025, primer semestre del 2025, ya se constituye como el más sangriento en la historia del Ecuador, superando al que también batía récord el año pasado, el 2024. Es decir, año a año estamos empeorando en índices de homicidios por cada 100 habitantes, muertes violentas por cada 100 habitantes. Ahí están los rankings internacionales de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. El Ecuador está en la lista con 5 ciudades: Durán, Guayaquil, Puerto Viejo, Babahoyo me parece que es la otra, Manta, sí. Entonces, en esta situación de empeoramiento de la política criminal, que es algo objetivo, es decir, el gobierno de Noboa completa un mandato, el mandato de Lasso, y empieza el primer mandato ahora en las elecciones que ganó, entre comillas ganó, y ya tiene cerca de 2 años, o va para 2 años,
de una política criminal. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Hemos revertido en algo? No vamos a decir aquí que el problema del narcotráfico o el problema de la reducción de los índices se va a cambiar de la noche a la mañana, pero podemos iniciar y ver un retroceso o mínimamente un estancamiento de la situación. ¿Pero qué es lo que vemos? Los índices siguen disparándose. Entonces, objetivamente podemos decir que hay una política criminal fracasada. Entonces, cuando el gobierno habla del Plan Fénix, es legítimo decir, ¿qué Plan Fénix? ¿Cuáles son los resultados del Plan Fénix? ¿No? El Plan Fénix puede llegar a nivel comunicacional, como un eslogan para que digan algo los funcionarios que justifican el Plan Fénix, pero en definitiva no existe absolutamente nada. En este marco, que es el marco más, y diría yo, el eje temático más importante del pueblo ecuatoriano, porque hoy creo que hay dos ejes importantísimos, tanto el eje de la inseguridad como el tema económico, lo que más azota al pueblo ecuatoriano en estos momentos. Y en este marco de la inseguridad, el gobierno ha emprendido una política legislativa que en casi 4 meses ha expedido 5 leyes de carácter económico urgente. 5 leyes de carácter económico urgente que regulan una serie de materias de todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano: compras públicas, Código Orgánico Integral Penal, algo con respecto al derecho mercantil, las relaciones tributarias. Tanto así que hace pocos días la Corte Constitucional declara inconstitucionalidad de 2 de estos cuerpos legales porque no cumplen el principio de unidad de materia. A breves rasgos, ¿qué significa este principio de unidad de materia? Que los códigos tienen que seguir un solo eje temático. Y eran leyes que se disparaban para regular absolutamente todo, y otras materias, etc. ¿Cuáles fueron? La Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad, que eran las leyes que regulaban lo que el gobierno sostenía del conflicto armado interno. O sea, hoy por hoy en el Ecuador, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de estas leyes, no existe regulación al conflicto armado interno. Más allá de que hubo un decreto también ejecutivo que, a través de un estado de excepción, mandó o catalogó la situación del Ecuador como conflicto armado interno, y la Corte Constitucional le dijo que no existía tal calidad. Pero en medio de esta irracionalidad legislativa, ¿por qué? Porque 5 códigos tan importantes para el país, sin debate parlamentario, sin las debidas mesas de diálogo técnicas en la Asamblea Nacional, sin la debida socialización al pueblo, etc., que atentan contra derechos. En este escenario de una actividad legislativa irracional, ¿no?, estos alzamanos que no entienden nada de leyes, lo que busca el gobierno, más allá de ese discurso de reducción de los índices de mortandad en el país, que vemos ya objetivamente que ha fracasado, ha quedado en evidencia con respecto al paro nacional de que estas leyes han servido o sirven para la criminalización de la protesta social. Y ahí ustedes ven cómo, por ejemplo, se congelan las cuentas de los funcionarios de la CONAIE, cómo se congelan cuentas de dirigentes, cómo se utiliza el derecho penal máximo de legítimos ciudadanos que protestan contra las medidas del gobierno, medidas que están en economía, pobreza y expectativas. Ya vamos a ir para allá. Y cómo se llega a retener a estas personas y se las cambia a provincias donde hay una actividad delincuencial mucho más alta, y se la lleva a las cárceles de Esmeraldas, por ejemplo, cerca de 12 protestantes de la Sierra Central en el Ecuador, observando de que su residencia está en la Sierra Central, y si son detenidos tienen que estar en la Sierra Central. O sea, este tipo de arbitrariedades que parecen menores
justifica un estado de policía que se quiere instaurar también de cara a una consulta popular que pretende instaurar una asamblea constituyente de tipo oligárquica. Entonces miren ustedes cómo el eje de seguridad ya se va un poco anexando con el tema de la carencia democrática. Porque el proceso constituyente que quieren imponer en este país es un proceso constituyente oligárquico. El proponente del proceso constituyente es el heredero de una de las fortunas más grandes de este país, que lo que quiere hacer es seguir avanzando en políticas que beneficien los intereses de clase de esa oligarquía que hoy gobierna en detrimento de las grandes mayorías. Y aquí vamos al segundo eje, el de la fragilidad institucional. Al Estado oligárquico no le interesa una democracia participativa, no le interesa el diseño de instituciones sólidas, todo lo contrario, le interesa instituciones débiles. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades económicas. Y aquí, en este segundo eje, está enmarcado, por ejemplo, la disputa que tiene el gobierno con la Corte Constitucional. La Corte, que nace de lo que se conoce como el Trujillato a partir de la consulta popular del 2017, que era ilegítima en su inicio, por cuanto ese Consejo de Participación Transitorio no tenía capacidades legales. El estatuto, el anexo 5 de esa pregunta no le daba tampoco capacidades para estar por encima de las competencias que establecía la Constitución sobre el Consejo de Participación Ciudadana, y por tanto no podía nombrar, no podía cesar y tampoco nombrar a los jueces de la Corte Constitucional. Lo hicieron, todos aplaudieron, unos cuantos juristas nos quedamos horrorizados y nombraron a la Corte Constitucional, y esa Corte ha tenido 2 renovaciones parciales, es decir, han ido cambiando 2 veces a los jueces. Y uno de los presidentes de la renovación parcial es Yávar, el abogado personal de Daniel Noboa, y entran otros jueces, una corte oligárquica también. Pero que ante la contradicción de las pretensiones de un gobierno que responde a una extrema derecha fascistizada, ¿no?, que se convierte casi en fascismo, bueno, estos juristas que tienen más o menos una formación liberal le han tenido que poner un detente. Tanto así que hablamos de que estas leyes han sido declaradas inconstitucionales. Y ha empezado una campaña de desprestigio de la Corte Constitucional. Cuando el gobierno, por ejemplo, los expone en pancartas en la ciudad de Quito, con los nombres, etc. Cuando cerca de revisar el dictamen que califica la propuesta de la Asamblea Constituyente, recordemos, el viernes en la noche fue esto, hay una amenaza de bomba en la Corte Constitucional y los jueces tienen que hacer su deliberación a través de Zoom, porque no tienen la garantía secesional. Y al día siguiente, en X, la que fue ministra de Gobierno y que hoy es representante en la OEA, ¿no?, escribe contra los jueces diciendo que casi los amenaza, que pueden prevaricar, y hay todo un punitivismo contra los jueces, amedrentándolos, utilizando el derecho penal para amedrentarlos a los jueces. Y en este hostigamiento, la semana siguiente, el lunes, ya los jueces deciden, digamos, calificar esta propuesta de Asamblea Constituyente. No es coincidencia, hay una fuerte presión. Los jueces están sujetos ¿a qué? A que los allanen, a que les quiten computadoras, a que les quiten los celulares, a que les siembren pruebas, a que hagan difusión malintencionada de sus datos personales. Y muchas personas, y con razones, no quieren pasar por eso. Entonces, ¿cómo pueden haber instituciones fuertes? ¿Cómo puede existir esto muy reconocido en la tradición liberal del Estado de Derecho? El Estado de Derecho como algo objetivo, el derecho como algo correcto, como algo que debe de ser.
¿Cómo puede existir una democracia plena? Si las últimas elecciones hay razones suficientes para pensar en una fuerte posibilidad de que hubo una elección fraudulenta. Y no solo por el fondo, porque por el fondo hay muchas probabilidades de que haya habido un fraude, eso lo sabrán los expertos en control electoral, pero objetivamente por la forma. La elección fue fraudulenta por la forma. Se permitió que el presidente sea candidato cuando él tenía que pedir licencia por la ley y no lo hizo. Porque aquí hay una realidad, nadie puede decir, no, es que sí lo hizo. No, no lo hizo. Y él utilizó los recursos públicos para la campaña electoral. Eso es fraude, pues. Eso es fraude por la forma. Hay un proceso electoral viciado. Y las autoridades del Consejo Nacional Electoral permitieron el fraude. Ahí está. Y el día de la elección, se recuerdan, hubo estado de excepción en ciertas provincias. Y los militares llegaban a recintos electorales. Qué raro, ¿no? Los propios observadores internacionales dijeron que esto era algo curioso, por lo menos, sospechoso, por lo menos. Que en el día de que la ciudadanía va a sufragar, va a ejercer su derecho al voto, se limiten garantías, se determina un estado de excepción y se movilizan militares a recintos electorales. Raro, ¿no? Esto es algo objetivo, esto pasó en el Ecuador. Y aquí podemos tener fuertes hipótesis con respecto a esto. Un proceso viciado, un proceso electoral viciado. Fragilidad de Corte Constitucional, fragilidad del Consejo Nacional Electoral, amedrentamiento de funcionarios públicos. En lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana, cuando cambió la correlación de fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana y ya no respondía a los intereses del Estado Olígarquico, ¿qué pasó? Destituciones de esos funcionarios, perseguidos judicialmente y finalmente borrados del mapa institucional, porque todo lo que pueda ser un desafío para el poder oligárquico tiene que irse, tiene que perseguirse. Y hasta hace 2 o 3 días, al único funcionario que más o menos criticaba los nuevos concursos que que están realizando con respecto a las bases del concurso para el fiscal general y para finalmente nombrar a los representantes del Consejo de la Judicatura, ya fue destituido por la Asamblea Nacional, este consejero Albán, sin ninguna causal. Uno de los juicios políticos más vergonzosos de la historia del Ecuador, sin ninguna causal. La única causal fue oponerse o ser la voz disidente para todo el mamotreto de concursos que van a hacer. Ya tienen los candidatos, ¿para qué hacen el concurso si ustedes ya ponen los candidatos que van a ganar? Entonces, sale por ejemplo el ministro de Gobierno de la Gasca y sale diciendo, no, yo voy a ser candidato a fiscal general. ¿Qué es eso? Ya lo dicen, o sea, no tienen ni vergüenza. Entonces, ¿para qué hacen el concurso si ya saben que va a ganar la Gasca? Todo utilizan las instituciones para darle un barniz, para darle una pasadita de mano, una lijadita de institucionalidad. Pero todo lo tienen amarrado, todo lo tienen amañado, todo es para los intereses del Estado oligárquico. ¿Cómo pueden haber instituciones así? Hay una crisis de institucionalidad en el Ecuador. Y así podemos seguir dando más ejemplos. Por razón del tiempo, tengo que avanzar. El tercer aspecto: economía, pobreza y expectativas. El gobierno nacional no tiene una política económica. El gobierno nacional es un aplicador de la política económica del Fondo Monetario Internacional, que responde al convenio marco que suscribió Lenín Moreno el año 2008 y que se ha venido aplicando en el Ecuador gradualmente con los hitos que tienen que cumplir los gobiernos
para el desembolso del crédito, un crédito financiero que no puede utilizarse para la inversión pública, porque expresamente el fondo lo dice así, sino que tiene que servir como garantía de los capitales privados para que los bancos puedan tener tasas de interés al más bajo precio. Porque alguien dirá, bueno, le pedimos al Fondo Monetario Internacional dinero. ¿Y dónde está ese dinero? Si votan a funcionarios públicos, si recortan el tamaño del Estado, si no hay inversión pública, si la sociedad está pobre, ¿dónde está la plata? Está en Suiza. Está en bancos afuera. ¿Y para qué? Para que los bancos nacionales pidan préstamos a los bancos internacionales y las tasas de interés bajen, porque esos dineros sirven de garantía. Esos préstamos del Fondo Monetario Internacional no sirven para la economía real, la economía del ciudadano del diario vivir. No sirve para que el Estado construya un hospital, construya una carretera, construya una escuela, repotencie una escuela, haga un programa de deporte, etcétera, de cultura. Y eso hemos venido viendo estos últimos 10 años con estos 3 gobiernos neoliberales. Por tanto, ¿de qué política económica me habla el gobierno? El gobierno no tiene política económica. No es una política del gobierno de Noboa. Noboa es un simple aplicador de las políticas del Fondo Monetario Internacional, en detrimento de la mayoría social y en detrimento de un estado de bienestar que el Ecuador lo vivió por los 10 años de Correa y que ya no existe más. Porque la repotenciación de los centros educativos, porque la inversión en los sectores estratégicos, que traía productividad, que generaba empleo, que hacía del Ecuador un país más rico, hoy lo han debilitado. Y con una intención fundamental, que es la intención del Estado oligárquico: hacer flaco al Estado para generar la necesidad, y para que esa necesidad sea cubierta ¿por quiénes? Por las empresas de la tía, por las empresas del amigo. Porque esto es lo interesante también de esta oligarquía, particularmente la que nos gobierna. Cuando me refiero a la oligarquía, yo me refiero a ese 2% de la población ecuatoriana. Fíjense, de acuerdo al último indicador, se considera clase media alta, clase alta, las familias que tienen más de $5.000 de ingreso. De acuerdo a la economía del Ecuador. Pero cuando yo hablo de oligarquía, no me refiero a esas familias, que también están azotadas por la economía que vive el país. Me refiero a ese 2% que maneja los bancos, que maneja los grandes emporios empresariales, esas pocas familias. Y dentro de ese 2%, la oligarquía que gobierna es la de Noboa, para sus amigos y para sus intereses. Por eso hay contradicciones también en el seno de la oligarquía. Lo que pasa es que, claro, entre Correa, entre comillas, el demonio para ellos, porque los puso a pagar impuestos, porque los sometió 10 años o por lo menos detuvo sus pretensiones oligárquicas, y Noboa, bueno, se queda con Noboa, pero tampoco Noboa es, digamos, de mucho agrado, ¿no? Porque todos los giros, toda la actividad del gobierno está encaminada en satisfacer y en seguir generando prosperidad para el grupo Noboa. No es ni siquiera, digamos, dentro de su propia casta, digamos, oligárquica, un tipo muy, diríamos, muy dado a mejorar esas condiciones. Por eso ya hablamos del Ecuador bananero, el Ecuador de la empresa Noboa. Estamos siendo, sí, como una finca más de ese emporio. Eso también es importante entender. Porque, compañeros, más allá de que cada quien pueda tener una ideología, cuando se habla de la construcción de un pueblo,
hay que entender de que el pueblo siempre es heterogéneo. Y la heterogeneidad del pueblo no es una cuestión en la cual debe de ser un problema, más bien debe ser una riqueza. Y si a esta tendencia se puede unir gente de derecha, patriota, bienvenido, pues no podemos ser sectarios. Para construir el pueblo también son ellos. Y tenemos que construir mano a mano frente a unas pretensiones oligárquicas cuasi fascistas. Entonces hay que entender eso, nosotros somos heterogéneos, y no solamente en pensamiento, no solamente en etnia, no solamente tenemos esa riqueza, sino también en la redistribución del ingreso. Nuestros enemigos no son los ricos, no. Es el gobierno oligárquico. Bienvenidos los patriotas. Además que, como lo decía Gramsci, los factores ideológicos no dependen de la base económica. El gran libertador Simón Bolívar era dueño de haciendas, terrateniente, uno de los hombres de las familias más ricas de Caracas, y era un revolucionario. O Fidel Castro también. No depende. El patriotismo, la ideología no depende. Bienvenidos los patriotas de este país, de cualquier condición social y étnica. Tenemos que armar un grupo heterogéneo, y esa es la riqueza nuestra. Bueno, las expectativas del Fondo Monetario Internacional han incrementado la pobreza, los índices de el subempleo se han elevado en el Ecuador. De acuerdo a la última medición de la CEPAL, el Ecuador iba a crecer este año hasta el 2%, pero ese crecimiento no responde a un crecimiento sostenido, sino que responde a un efecto rebote del menos 2% del 2024. ¿Por qué? Por los apagones, por la crisis económica. Entonces la economía es como un resorte, ¿no? Hay una contracción de la economía y es normal que cuando todo vuelve a, entre comillas, a la normalidad, sube un poco, pero esa subida del 2% no es un mérito del gobierno y no es algo sostenido en el tiempo. Es simplemente el rebote del año anterior, y además que es un 2% comparado al del año anterior. Eso lo han explicado muy bien los economistas heterodoxos. En el cuarto elemento de crisis de educación y salud, hay un ausentismo escolar de cerca del 25%. Y esto lo digo con mucho dolor porque es parte de consecuencia de todos los ejes anteriores. Si ustedes ven, todo está entrelazado. Dividimos unas cuestiones para motivos teóricos, para motivos de planteamientos también argumentativos, pero todo está entrelazado. Ese 25% de ausentismo escolar está causado por la crisis que tenemos en materia de seguridad, por la falta de inversión pública en la educación. Este ministro Reinberg, que se le hace muy difícil expresar una idea, había dicho que ya están usando las escuelas como centros de acopio de drogas o de actividades ilícitas. O sea, fíjense hasta dónde hemos llegado. Y lo dice muy suelto de huesos para militarizar incluso las escuelas. Y nadie que le pregunte, señor ministro, pero ustedes deben de hacer que las escuelas sean seguras. Combaten el crimen en la calle para que no llegue la droga o los centros de acopio a la escuela. No, él lo decía para militarizar la escuela, o sea, en su escasez de miras, ¿no? Porque esto también es importante entender. Hoy nos gobierna gente impreparada. Este señor no tiene ni siquiera título, no tiene grado, no tiene ningún tipo de preparación. Y es el gran ministro del Interior. Por eso quizás no sabe la gravedad de lo que está diciendo. 25% de ausentismo escolar. Y está sumado también a una migración, fíjese usted, esos números. Están en el documento que respaldo con el debido fundamento. No es que yo he venido aquí puedo cometer errores, pero no me invento las cifras. Hay una migración de la educación privada a la educación pública. O sea que los privados tampoco tienen dinero ya
para pagar la educación privada a los hijos y los mandan a la educación pública. Insegura, destruida, como ya lo hemos analizado. Por eso podemos decir que hoy el sistema de educación, el sistema que contempla educación pública y educación privada, está en las peores condiciones. ¿Esto qué trae? Mayor desigualdad. Quien tiene dinero puede pagar una educación de calidad y quien no está destinado a que sus hijos tengan una educación deficiente, una educación peligrosa, una educación que incluso pueda ser motivo de que se pierda hasta la vida dentro o fuera de estas instituciones. Porque ahora, ¿qué es lo que queda seguro? El alemán Humboldt, que cuesta casi $1000 una matrícula. ¿Quién tiene para pagar $1000 por un alumno? Casi intolerable, cantidades estratosféricas. Solamente los millonarios podrían pagar algo así. ¿Y para el resto qué queda? Pobreza, exclusión, empeoramiento, inseguridad, drogas. Esa es la situación que vive en el Ecuador en el tema de salud. En el tema, perdón, de educación. En salud hay una crisis de falta de suministros médicos básicos. Muchas veces aquí, en este país, las oligarquías, los grupos hegemónicos dicen: no queremos ser como Venezuela, y utilizan el comodín Venezuela como que si conocieran la situación de Venezuela. El Ecuador está peor en estos indicadores que Venezuela. La asistencia médica de emergencia es totalmente deficiente, sin insumos básicos. Insumos básicos me refiero a gasa, a medicamentos como paracetamol, etc. No se diga, por ejemplo, en asistencia especializada, de médicos especializados. Cuando desde el gobierno de Moreno se puso fin a los convenios que tenía el Ecuador, por ejemplo, con la República Hermana de Cuba, que venían especialistas cubanos con brigadas en diferentes áreas para la atención y la salud, porque desde esa época hacía falta especialistas. Y sigue haciendo falta especialistas, porque la población del Ecuador se va extendiendo, porque las necesidades van incrementando, y porque el Estado tiene que ir cubriendo año a año estas necesidades. Pero ¿qué ha habido? La contracción. El Estado no ha cubierto esas necesidades por las políticas fondomonetaristas que vimos al inicio. Aquí también, bueno, está enlazado con el tema de seguridad y militarización, y esto es algo que lo conozco de primera mano. Los centros de retención, donde están las personas privadas de libertad, en Guayaquil particularmente, se ha desatado una crisis epidemiológica, tuberculosis. Esto no sale mucho en la prensa, no les interesa. Los están matando en las cárceles. Los presos están en condiciones de inanición, calavéricos, como que si estuvieran en Auschwitz, en campos de concentración. Eso está pasando en el Ecuador. ¿Dónde está el gobierno para asegurar a esa población? Y que no me vengan con el cuento de que son delincuentes, etcétera, que eso es falaz también, porque cerca de más del 30% de la población de personas privadas de libertad en las cárceles tiene régimen de prisión preventiva y no tienen sentencia ejecutoriada, por tanto son inocentes, gente inocente que está ahí. Sigue con su proceso, etcétera, diversos delitos, etcétera. Y incluso si así lo fuera, que tuvieran sentencia ejecutoriada, el Estado tiene el deber de velar por la vida de esa gente. Porque hay un principio constitucional que es el de integrarse nuevamente a la sociedad. Y el Estado tiene ese deber. ¿Dónde están? Todos esos principios de Montecristi los quieren eliminar del Estado oligárquico. Ya no los aplican, pero ni siquiera quiere que tengamos ese fundamento de la Constitución como un arma para poder debatir todos estos problemas que aquejan al país. Vamos al quinto elemento.
participación ciudadana y legitimidad del gobierno. Fíjense ustedes, el gobierno llega con un programa y en campaña ofrece abaratar los costos de las gasolinas y diésel para mejorar la productividad y la competitividad. Lo dijo en la campaña, lo hemos visto todos. ¿Qué le toca hacer cuando llega al poder? Seguir aplicando las medidas fondomonetaristas. Esto causa un problema de legitimidad. El paro nacional tiene principalmente un fundamento en el artículo 98 de la Constitución, el derecho de resistencia, frente a un gobierno que prometió algo y que hizo lo diametralmente opuesto. ¿Hay razones para salir y paralizar el país? Claro que las hay. Pero estas razones tienen que ver con la respuesta a un gobierno debilitado, ilegítimo. Y aquí podemos empatarlo con lo que hablábamos al inicio del fraude electoral, del fraude por el fondo y por la forma electoral. Y aquí, por ejemplo, cuando hay la propuesta oligárquica de asamblea constituyente y el Ejecutivo tiene que enviar la propuesta a la Corte Constitucional, tiene que mandar la propuesta de cómo van a ser elegidos los representantes, ¿no? Y en esa propuesta de cómo van a ser elegidos los representantes hay representaciones unipersonales en casi 13 provincias, que son las provincias donde gana, donde supuestamente es fuerte ADN o ganó las últimas elecciones allí. O sea, esas provincias van a tener un candidato y con el método de Hunt ellos pretenden imponer a su candidato. ¿Y qué tipo de democracia? ¿A qué están jugando? Y la Corte pasó esto como constitucional cuando sí, uno de los principios de la democracia es la pluralidad democrática. Mínimamente tuvo que haber 2 o más representantes en cada provincia. Y pasaron provincias con 1. Entonces, de nuevo, se utilizan las instituciones, se le da un barniz de que uno va a votar, etc. Pero el voto ya está, todo el diseño electoral está condicionado para favorecer al gobierno oligárquico, pues. No es democrático, no es plural. La propia iniciativa, ¿acaso la iniciativa de constituyente viene de los movimientos sociales? ¿Acaso viene de una necesidad objetiva? Cuando todas estas aristas provienen de una política económica fracasada y de un intento de tener un gobierno que responde a unos intereses oligárquicos, pero que no ha gobernado para las grandes mayorías. Y créanme, ya a manera de conclusión, porque sí me he extendido un poquito, son temas muy amplios, ¿no? Como jurista, sé y estoy convencido de aquello. Las leyes en general y la Constitución en particular son instrumentos, pero no van a cambiar nada si no hay voluntad política. Las leyes son como un vehículo. Un vehículo sirve para llevarte de un punto a otro, es un mero instrumento. Pero si no se las cumple, si se las cambia fácilmente, si se las irrespeta, si sirven para justificar barbaridades, si no se las aplica, ¿de qué sirve? Y nos vamos a lanzar un proceso constituyente de 1 año, una consulta popular que cuesta por ahora casi $60 millones para 2 preguntas que son intrascendentes para la vida nacional y para una constituyente que quiere socavar los principios de Montecristi, que no los aplican, que no los aplican, pero que al menos sirve como carga argumentativa de nosotros, para decir nosotros tenemos derecho, pues, está en el artículo tal, hasta eso nos quieren quitar. Y eso es lo verdaderamente lamentable. Yo quisiera cerrar, compañeros, con la siguiente, digamos, propuesta, y también para que ustedes podamos discutir esto. Oponernos a la consulta popular, todo no, y a la instalación de la Asamblea Constituyente, no es contradictorio con el escenario, ojalá que no,
con el escenario de que existe una constituyente y tengamos representación en la constituyente. No es contradictorio. Porque decimos no a la propuesta de una constituyente oligárquica. Pero si se llega a instalar, el pueblo tiene que dar esa batalla y no hay contradicción alguna. Así que no, ya están vendiendo eso que no, que si votas por el no, no puedes. ¿No? ¿Qué es eso? No, no tiene nada que ver. Yo me opongo a una asamblea constituyente oligárquica. Pero si se llega a instaurar, tengo que competir y el pueblo tiene que tener representación allí. Y habrá que ganarla. Y no hay contradicción alguna en eso, compañeros. Tengamos la certeza de que no lo hay, con esas condiciones. Pero para eso tenemos que hablar bien. Mi no es a una constituyente oligárquica. Si se instaura y la oligarquía la quiere ganar, bueno, entonces vamos al pueblo a la constituyente. Y vamos con fuerza, sin miedo. No hay contradicción alguna, compañeros. Muchas gracias.